hablamos del estudio económico, giramos en torno a qué impacto tiene el proyecto en el entorno, en la sociedad. En ese lugar donde gira el proyecto, podemos hablar de generación de empleo. Desde el punto de vista, digamos, dentro de la teoría económica se le habla de externalidades. Es una externalidad, puede ser positiva o negativa. Generación de empleo, disculpe, nos permite establecer un ingreso en la familia que permite que la familia tenga acceso a bienes y servicios, y eso dinamiza de una forma u otra, todo el mercado a partir de esa demanda y oferta de productos. Unos agentes económicos que son la familia que tienen acceso a esos ingresos. Pero cuando hablamos del estudio financiero, y de igual manera pueden existir externalidades negativas, un proyecto que puede generar contaminación, puede cambiar la movilidad, puede cambiar muchos procesos que en vez de favorecer el entorno, lo puede afectar. Entonces, ese es, digamos, medir desde el punto de vista cualitativo qué tanto incide un proyecto como tal. Pero cuando nosotros hablamos del estudio financiero, que es lo que nos concierne esta parte de esta sesión, ese estudio financiero surge de lo que llamamos la formulación de un proyecto. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a valorizar todo esto que vimos acá. Le vamos a poner una cuantía, un dinero, un valor. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a formular un proyecto desde el punto de vista financiero, después que hacemos todos estos procesos y que cada uno de ellos son, digamos, estudios que existe una asociación que son, de una forma u otra, pueden repercutir uno del otro y de igual manera pueden ser excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si puede dar desde el mercado, el técnico, administrativo, que si la parte legal no va, ya se vuelve excluyente, y quiere decir que el proyecto no coincide o no sigue con la puesta en marcha. Ahora, cuando hablamos del estudio financiero, asumiendo de que ya hicimos todo el proceso y hay una viabilidad de los estudios previos, vamos al estudio financiero en el cual lo que nos corresponde, ¿qué es? Como les decía, valorizar esto, y a través de qué hacemos ese estudio en la formulación de un proyecto, a través de lo que conocen los estados financieros. Esos estados financieros que debe tener todo proyecto, de igual forma, nosotros lo que hemos hecho en la formulación de este proyecto es simular una realidad. Bueno, vamos a una realidad previa o con el propósito más bien de disminuir esta variable que se llama riesgo. Esta es la esencia de por qué se formula un proyecto, disminuir la variable riesgo. Ahora, los estados financieros, conocemos un primer estado que se llama estado de la situación financiera. Y ese estado de la situación financiera es lo que comúnmente conocíamos con el nombre de balance general. Ahora se establece, desde esta actualización de las DIF, se le denomina estado de la situación financiera hacia balance general, pero siguen siendo las mismas cuentas. De igual manera, vamos a hablar de un estado de resultados. Y ese estado de resultados es lo que comúnmente ya conocemos como el estado del PIG, estado de pérdidas y ganancias. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a valorizar, tenemos que hacer la proyección de unos estados financieros a partir de una cifra ¿quién nos plantea esa cifra? Todos estos estudios previos. Por eso es un común denominador el establecer ese rol en el cual tú vas a plantear tu proyecto a partir de los recursos que tú tengas. No. Previamente tenemos que hacer todo este ejercicio para poder valorizar y determinar cuánto requiere el proyecto o esa unidad de negocio adicional, porque el proyecto puede arrancar de cero, como también puede arrancar establecer una innovación, generar nuevas ideas de negocio en un proyecto que ya está o en un negocio ya establecido. Siempre lo que buscamos desde el punto de vista financiero es diversificar los ingresos. Entonces, arranquemos con el estado de la situación financiera. Este estado de la situación financiera tienen que tener presente que se determina en un periodo de tiempo. El estado de situación financiera arranca desde el 1 de enero de un año y culmina el 31 de diciembre. O sea, es el lapso de tiempo, pero hay que terminar en qué fecha. Como estamos en el 2024, nosotros tendríamos que hacer un ejercicio a 2023, porque el 2024 va en marcha, entonces no podríamos
hacer ese análisis. O podríamos hacer unos análisis parciales, pero la idea de esos análisis parciales es llevar un control, más no el registro definitivo. Esta fecha nos lo establece ¿quién? El gobierno, porque el gobierno regula todas las actividades comerciales. Entonces, el gobierno, a través de estos estados financieros que nosotros tenemos que proyectar, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados, a través de ellos, el gobierno obtiene sus ingresos, uno de sus ingresos. Y ese ingreso es la tasa impositiva, lo que uno llama los impuestos como tal. Todas las empresas tienen que pagar impuestos. Depende del tamaño, depende del comercio, ellos van a establecer un impuesto. Entonces, el estado de la situación financiera, lo que nosotros planteamos a través de ello, es que dentro del proceso de valorizar o determinar qué tiene una empresa, nosotros establecemos de que ese estado de la situación financiera lo va a componer la ecuación contable que llamamos activo es igual al pasivo más el patrimonio. Cuando nosotros ya tenemos claro esa ecuación contable, nosotros partimos del hecho de que en esta ecuación, en esta igualdad, esta parte de los activos es lo que denominamos en el sector empresarial, en los proyectos, la estructura operativa. Estructura operativa. ¿Qué quiere decir esta estructura operativa en un proyecto? Es quien determina dónde están los recursos, cuánto vale el proyecto, cuánto vale la empresa. O sea, esta es la plata o los recursos que necesitamos para que el proyecto se plantee o se establezca. Pero en el otro lado de la igualdad de esta ecuación contable encontramos pasivo más patrimonio. Y ese pasivo más patrimonio es lo que se denomina la estructura. Ahora, ¿el flujo de caja qué es? El flujo de caja es trabajar nosotros en prospectiva. Trabajar con planteamientos futuros de tal manera saber si yo tengo la capacidad después de tanto tiempo, si voy a tener disponibilidad para pagar mis compromisos y qué plata me va a quedar. Entonces, palabras más, palabras menos, evaluar mi liquidez de la capacidad de pago y evaluar mi liquidez. Los flujos de cajas arrancan con la predicción de los ingresos y los egresos. Ahora, ¿qué son los ingresos? Nosotros hablamos de que los ingresos son las ventas. Los egresos, ¿qué tenemos que incluir ahí? Todo lo que son costos y gastos. Hacer una sumatoria de unos tiempos establecidos. Ahora, este flujo de caja, uno establece, usted lo puede hacer mensual, semanal, pero aquí lo que nosotros estamos evaluando, semestral, mensual, anual. Aquí lo que estamos proyectando es esos recursos y tengo que saber si tengo la capacidad de pago. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo voy a proyectar esto a 5 años. Entonces, yo establezco un primer año y lo vamos a llamar 0. Un año 1, un año 2, un año 3, un año 4 y un año 5. Son 5 momentos que voy a establecer, pero hay un primer año, que es ese año que nosotros denominamos la puesta en marcha del proyecto. Ese año 0, ¿qué es? Usted previamente determinó cuánto necesitan los activos. Acuérdense, en todos los activos, en el estado de situación financiera, cuánto necesita para la empresa. Y yo había dicho, en el ejercicio que estamos trabajando acá, necesitamos 200 millones. Es un ejemplo. Esos 200 millones, si yo pongo el capital, se convierte aquí ya en un ingreso. Pero los ingresos siempre van a ser 0, nunca va a haber ingresos. Quiere decir que cuando yo haga este ejercicio de restarle a los ingresos y egresos, vamos a denominar el flujo de caja neto. Flujo de caja neto. Y al yo restar ese ingreso 0 con 200, quiere decir que yo para el primer momento ya hice un desembolso y queda negativo de 200 millones. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En la predicción de mis ingresos y egresos, tratar de que me dé los recursos para poder subsanar esos 200 millones que estoy invirtiendo, porque si no, el proyecto no va a dar. Entonces, voy a poner un ejemplo que aquí esta empresa, bueno, tengamos presente algo.
Este primer momento, ¿de dónde sale? Como nosotros hicimos ahorita un estado de resultados, el primer estado de resultados proyectado el primer año, ponemos los ingresos y colocamos los egresos. Entonces, voy a poner un ejemplo que si los ingresos fueron 160 y que los egresos en su momento fueron de 58, no sé. Esa diferencia que nosotros tenemos ahí, de 60 menos 58, aquí ya me está dando un valor 102. Ahora, ¿qué pasa para los años venideros? Ya hicimos el primer ejercicio a través de los estudios que hicimos, pero ustedes cómo saben cuánto va a vender un año o dos, dentro de 3 años, dentro de 4 años, dentro de 5 años. Entonces nosotros nos valemos aquí de estudios, de datos históricos, del comportamiento del sector. O sea, tenemos que trabajar con datos estadísticos donde sirva como referencia cuánto ha sido el crecimiento. Y eso nos permite aterrizar un poco más la proyección. Por ejemplo, si yo estoy en un negocio de almacén de ropa, cuánto ha crecido o cómo ha sido el comportamiento en los últimos años del crecimiento de los establecimientos que vendan ropa en el país, en la ciudad. Eso lo encontramos en el DANE, en registros de la Cámara de Comercio. Mucha información que ustedes van a encontrar en la web y les va a permitir establecer esto.